Ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder saludar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, hoy nos encontramos desde la provincia de Loja, pero somos de la provincia de Chimborazo. Estamos en un recorrido a nivel nacional visitando todo el Ecuador. Pues si bien es cierto, las organizaciones sociales del Ecuador se encargan de velar por los derechos colectivos, es decir, velar por los derechos de las personas vulnerables, contribuyendo en el desarrollo de todas las familias ecuatorianas de manera equitativa, intercultural, plurinacional, para lograr los avances significativos en educación, en seguridad alimentaria, en estabilidad laboral, en salud, entre otras, plasmando el progreso del país con dignidad y respeto a la diversidad de nuestros pueblos y de nuestras nacionalidades. Como principios tenemos la integridad, la solidaridad, el respeto. Dentro de las organizaciones sociales del Ecuador debo manifestarle también que estamos a nivel de las 24 provincias, estructurados incluso en Europa, Asia y Oceanía con nuestros migrantes. Qué bien, qué importante, ¿ah? ¿Cómo están estructurados ustedes a nivel no solo nacional, sino también internacional? Escuchaba usted citar, ingeniero Enver Zumba. Ahora, usted como coordinador nacional de territorios de la OCE, ¿cómo están trabajando actualmente dentro de este contexto que estamos pasando en el país? Por una parte, tenemos el tema del COVID y por otra parte también el escenario electoral, que querramos o no, es parte de la coyuntura nacional de nuestro país. En este sentido, las organizaciones sociales del Ecuador, a las cuales usted está como su coordinador, ¿qué acciones vienen realizando en este sentido que podamos conocer? Bueno, estamos trabajando siempre en conjunto con nuestro director nacional, el compañero Washington Siccha, en la visita de territorio donde podemos recoger las necesidades del pueblo ecuatoriano. Es así que hemos estado en la frontera, hemos estado en Huaquillas, hemos estado en Machala, específicamente en el Guayas, hemos subido a la parte del Cañar, hemos estado en el Azuay, visitamos Loja, estuvimos en Zamora Chinchipe, hemos estado en Morona Santiago, en Pastaza, en Napo, visitando y haciendo un recorrido, además de posicionar nuestras directivas. Pero el Ecuador atraviesa momentos difíciles, atraviesa dos pandemias, la corrupción y la pandemia del COVID. Y se vienen pandemias más adelante para nuestro país y nosotros debemos mencionarles, y siempre con la sinceridad y la frontalidad del caso, se viene la pandemia económica, pandemia que trae inseguridad, que trae desempleo y que trae fracaso para nuestro país. Si bien es cierto, como le había manifestado anteriormente, las organizaciones sociales del Ecuador no son un partido político, tampoco un movimiento. Nosotros empezamos nuestro recorrido mucho más antes, un año atrás, pero la pandemia ha frenado. Hoy nos vuelve a coincidir con esto del proceso electoral, pero como le manifiesto, no somos un partido ni tampoco un movimiento político. Manifestarle también que ha habido algunas agrupaciones políticas y movimientos que han pedido el espacio para nosotros poder escuchar las propuestas. En caso de que las bases digan queremos respaldar al tal candidato, lo haremos. Si las personas que hacen base dicen vamos a trabajar por el blanco, por el voto blanco, lo vamos a hacer, por el voto nulo, lo vamos a hacer, siempre y cuando respetemos la democracia que existe internamente. Aquí, dentro de las organizaciones sociales, se encuentran los colectivos, se encuentran los gremios, artesanos, trabajadores, policías del servicio pasivo, y los betuneros, en fin, una serie de gremios que están asociados ya a las organizaciones sociales del Ecuador, siempre y cuando queriendo cambiar y transformar el país. Qué bien, ¿ah? Lo que usted está comentando en esta oportunidad, cómo vienen articulándose y trabajando. Usted citaba que aparte de la pandemia del COVID, ¿no? Tenemos la pandemia de la corrupción y hay muchas aristas que podríamos conversar de más en este tema, pero que sin lugar a dudas es importante aterrizarlo, ¿no? Y usted ha sido enfático en que no son un partido político, pero obviamente están abiertos, ¿no? En este sentido de las bases que se pronuncien frente, pues, ¿no? A tomar una decisión en este sentido. Ahora bien, ingeniero Zumba, frente a estos escenarios, no podemos dejar de lado un tema que usted hablaba, el tema de la corrupción. Y las organizaciones sociales se han empoderado en este sentido de trabajar en propuestas que podamos conocer de cara a qué poder hacer para terminar con un mal que no es de ahora. Es un mal que nos ha corroído durante muchos años, pero que se ha hecho metastásico prácticamente. Digo esta frase porque cuando hay el cáncer y se riega por todo el cuerpo humano, se transforma en metastásico porque invade otros órganos y automáticamente pues la víctima, su destino pues está predestinado a fallecer. Frente a este Debo, escenario,
¿Qué se van a hacer por parte de las organizaciones sociales del Ecuador? ¿Cómo están trabajando en este sentido? Digo esto porque tiene que cambiar, porque no tenemos solamente el tema de la corrupción, también tenemos otra parte que es el tema de la inseguridad ciudadana. Debo mencionarle que aquí en el Ecuador la corrupción nace, crece, se reproduce, pero no muere. Increíble lo que pasa aquí en nuestro país. No cumple el ciclo vital en ese caso, como lo hace la naturaleza. Así es, cumple un ciclo vital. Pero aquí en el Ecuador la corrupción no muere. Entonces nosotros estamos planteando que se tiene que dar una nueva asamblea constituyente de plenos poderes. ¿Por qué tenemos que tener una nueva asamblea de plenos poderes? Porque la gente quiere venir a gobernar con la misma asamblea que ya fue un fracaso, la del 2008. Por eso el Consejo Nacional Electoral nos quiere imponer dos candidaturas, la candidatura del cáncer o la candidatura del SIDA. En otras palabras, en otros términos, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros tenemos que elegir por Arauz o tenemos que elegir por Plas. Entonces el pueblo ecuatoriano, al darse cuenta que aquí no hay una democracia, las organizaciones sociales del Ecuador nos hemos empoderado, poniendo un documento en las diferentes instituciones y pidiendo la destitución de Diana Tamaín, porque no hay democracia en el país. Imagínense que tenemos candidatos con grillete electrónico, tenemos candidatos con carnet falsos de discapacidad y tenemos candidatos que están con procesos judiciales. Esto es una vergüenza para el país. Nosotros somos una vergüenza a nivel internacional. El país se encuentra en terapia intensiva y el Ecuador tiene que saber. Se viene una pandemia económica. Hay mucha gente que debe en los bancos y que no tiene para pagar. Los bancos y las cooperativas se han vuelto verdaderos chilqueros. Son quienes están poniendo en riesgo a nuestra gente, al sector indígena, al sector industrial. Aquí en el Ecuador no hay flujo económico, la dolarización se mantiene de forma artificial y contra eso nosotros tenemos que decirle y explicarle al pueblo qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Nosotros ya les adelantamos que aquí en el Ecuador se puede dar una guerra civil porque no hay una verdadera democracia. Incluso hoy podemos ver que el Consejo Nacional Electoral está que le niega, que le acepta, que le niega, que le acepta a un candidato que tal vez el pueblo pide que sea el candidato que ellos están necesitando en la papelera. Y esto pues genera, ¿no?, una situación también atípica en un escenario preelectoral. Digo esto pre porque ya empieza paulatinamente hasta que empiece la actividad como tal, la campaña política prevista para... ¿Qué tiempo nos resta, Ricardo? 30 días, ¿no? Sí, 30 días con 31 de diciembre, ¿no? Finaliza el año 2020, inicia el 2021 y empezamos con la campaña electoral. Y obviamente pues estas situaciones de idas y venidas pues ha generado una situación no vista, ¿no?, en tiempos de retorno a la democracia en el país. Ahora, dentro de esto, usted le escuchaba plantear acciones de una asamblea constituyente, lo escuchaba también hablar de pronósticos o vaticinar una guerra civil. Esperemos que esto no se dé porque las consecuencias son duras, pero el tema económico es galopante. La seguridad es un tema que también se han pronunciado diferentes líderes. El día de hoy acá en Guayaquil lo hacía el exalcalde Jaime Nebot y líder del Partido Social Cristiano, conjuntamente con el candidato Guillermo Lasso, de ponerle un alto a este tema de la delincuencia, que no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a las pequeñas ciudades, es un problema que tenemos en el país. Y también se hablaba en el tema del porte de armas para que las personas que estén debidamente preparadas psicológicamente y cumplan todo un proceso, puedan portar y defenderse, porque si no, ¿a dónde vamos? Pero por otra parte también hay la contraparte que dicen, bueno, si permitimos el uso de armas van a haber situaciones que han pasado en Estados Unidos y situaciones que ya son de conocimiento y que obviamente pues hay que buscar un punto de equilibrio. Lo que sí la gente quiere es justicia, quiere es resguardo, quiere es acciones. Frente a esto, ¿qué está planteando la OCE para poder coadyuvar a mejorar este tema de la inseguridad ciudadana que tenemos en el país? Esto es fácil, mi estimado amigo. No se puede tomar una decisión apresurada, se tiene que llamar a una consulta popular, donde el pueblo se pronuncie, no las organizaciones sociales, sino el pueblo a nivel nacional diga qué es lo que quiere. La mejor forma de tener un Ecuador libre de corrupción, libre de narcotráfico, es a través de una nueva asamblea constituyente de plenos poderes. Le había mencionado que no hay esa independencia desde el Ejecutivo.
No hay esa independencia en el legislativo, en el judicial, participación ciudadana, Consejo Nacional Electoral. Y estos dos actores que se volvieron en la revolución, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Es decir, aquí en el Ecuador hay 7 poderes constitucionales, cuando aquí debería haber 3 poderes constitucionales, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pare de contar. La inseguridad que se da aquí en el país es porque los ecuatorianos, los empresarios ya no comen cuento en estos políticos. Nadie va a venir a invertir en el país cuando aquí hay demasiados impuestos, cuando hay una persecución al inversionista, cuando no se puede generar préstamos de bajo interés y a largo plazo. Ese es el problema que pasa aquí en el Ecuador. Cuando la Asamblea goza con un 2% de aceptación a nivel nacional, cuando todo el mundo busca jalar agua para su molino. Esos son los problemas de raíz. Por eso aquí en el Ecuador se tiene que plantear la cadena perpetua para eliminar a los políticos corruptos, a los violadores, a los narcotraficantes y a esos malos funcionarios públicos que le roban la esperanza y el sueño al pueblo ecuatoriano. Mire lo que pasó aquí. Mientras aquí en el Ecuador lloraba la gente, mientras enterrábamos a los muertos, había políticos que se estaban llenando los bolsillos, robándoles el dinero al pueblo ecuatoriano, comprando medicina con sobreprecio, medicamentos con sobreprecio, insumos médicos con sobreprecio, cabinas de desinfección con sobreprecio. Y los asambleístas no han hecho nada. La Contraloría no ha dado seguimiento a estos procesos que son fraudulentos y que le roban la esperanza y los sueños al pueblo ecuatoriano. Entonces, de estos temas son importantes y tenemos que tratar y socializar y hacerle entender a la gente que el continuismo simplemente nos llevará a una debacle, a una masacre aquí en el Ecuador, porque la gente está empezando a delinquir, porque tiene que llevar algo de comida para su hogar. Yo ya le había manifestado al inicio que vamos a atravesar la pandemia económica y que la pandemia económica trae inseguridad, trae miedo, trae desempleo. Si aquí en el Ecuador tenemos desempleo, téngalo por seguro que aquí la delincuencia incrementará, mi estimado amigo. Una situación que es real y que no podemos dejar de lado, ¿no? Usted hablaba de una propuesta puntual y haciendo ese análisis de la coyuntura nacional en este ámbito de la inseguridad, plantea el tema de una constituyente de plenos poderes. Frente a este ejercicio, las organizaciones sociales del Ecuador están trabajando en alguna propuesta en conjunto, de pronto una iniciativa, o qué planteamiento se prevé realizar por parte de ustedes, en este caso, le digo, en su calidad de coordinador nacional del territorio. Ya se ha presentado esta documentación para nosotros pedir una nueva asamblea constituyente de plenos poderes a través del ingeniero Jorge Moreno, quien ya en estos días manifestará si ha existido o no ha existido una resolución, algún resultado, pero nosotros ya lo hemos hecho. Hemos planteado también y hemos apoyado al doctor, se me va el nombre, para que presente el documento de la nueva destitución de Diana Atamaín, donde le había manifestado que no garantiza la democracia aquí en el país. El doctor Fausto Lupera presentó un documento y en este mes ya tendremos resultados, mi estimado amigo. Tenemos que tener este tipo de medidas porque la Constitución del Ecuador no le permite trabajar al pueblo ecuatoriano. No es una garantía para todo el país, es para un sector nada más. Imagínense que los policías no pueden utilizar su armamento. Se tiene que cambiar el Código Integral Penal. Entonces, este tipo de cosas hay que ir puliendo. En nuestra Asamblea Constituyente también se tiene que pedir que exista la reducción de sueldos vitalicios, que se reduzca el número de asambleístas a la mitad, donde tenemos aquí cantidad, pero no tenemos calidad, donde hemos tenido futbolistas, hemos tenido payasos, hemos tenido gente de farándula, pero no los verdaderos profesionales que tienen que estar ahí para velar por la Constitución. Imagínense que no hay una ley que ampare a los médicos, que no hay una ley que ampare a los docentes. Hoy el Ecuador simplemente dividido, el Ecuador se encuentra dividido, por eso nosotros les invitamos, estimados amigos, a que se unan a las organizaciones sociales del Ecuador para juntos sumar y cambiar este país, porque aquí en el Ecuador hay gente trabajadora, gente que tiene valores y principios, gente que se levanta a las 4 o a las 5 de la mañana a trabajar y que le gusta ganarse el dinero con el sudor de su frente, mi estimado amigo. En este sentido, para quienes deseen ser parte de la organización, de la OCE, en este caso, Organizaciones Sociales del Ecuador, ¿cuál es el proceso que deben hacer para pertenecer a esta entidad?
cuál es la dinámica que se trabaja, y muchos que nos están preguntando por acá, inclusive cito algunos mensajes, a ver si me indica, licenciado Ricardo, si por favor me pasa el celular. Muy amable, gracias. Para poder indicar algunas de las inquietudes que están realizando a través de las redes sociales. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un mensaje que nos llega por acá de parte de William Alejandro. Nos dice: don Dani, saludos cordiales. Es verdad que el tema de la inseguridad va a seguir y se va a incrementar. La pregunta es, ¿tenemos que volver a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? O acuérdese usted, quizás estaba pequeño, cuando había los escuadrones volantes allá por los mediados de los años 80. ¿Se recuerda usted? Cita esta pregunta. Muy bien, ahí está una pregunta para usted. Y respondiendo a este tema, ¿no?, de los escuadrones volantes, claro, sí me recuerdo, era la época del Faro Vive Carajo. ¿Sí? Yo era niño, tenía unos 4 años de edad y tengo todavía la retentiva de cómo era Guayaquil en esa época, la inseguridad que se generaba y todos estos procesos. Miren ustedes los casos de delincuentes que se encontraban muertos, ¿en dónde? En la perimetral. Y créanlo, señores, la cantidad de asaltos que había en esa época bajó. Obviamente estamos en otros tiempos, hay derechos humanos que están del lado de los victimarios más de las víctimas, y hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Ahí están las organizaciones sociales en este caso. Frente a este escenario, las personas que estén motivadas o interesadas en ser parte, ¿cuál es el proceso que deberían realizar en lo referente, estimado ingeniero Enver Zumba, que nos acompaña esta noche? Bueno, muchísimas gracias. La razón no pide fuerza. Le había manifestado, dándole respuesta también al amigo, que hay que llamar a una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Invitarles, siempre estamos prestos a dialogar con toda la gente, a mencionarles, a socializar qué son las organizaciones sociales del Ecuador. Ustedes nos pueden encontrar a través de nuestras páginas sociales. Les había mencionado que estamos estructurados en las 24 provincias, incluso en Europa, Asia y Oceanía, con nuestros migrantes, y nos pueden seguir en el Facebook, nos pueden seguir en el Twitter, también pueden comunicarse con nosotros directamente. Están los números de teléfono en las páginas oficiales de las organizaciones sociales del Ecuador. Perfecto, entonces ahí está, ya saben ustedes, mis queridos amigos. Bien, estamos en la parte final, un tema interesante que estamos hablando con ustedes, y más bien gracias por el tiempo dispensado acá a través de Huilar RTV y Polémica Radio. Hemos hablado de estructuras, ustedes han indicado que están en esta iniciativa de pedir lo que es una asamblea constituyente de plenos poderes. Estaremos pendientes de eso, cómo vaya transcurriendo en el tiempo, y también estar pendientes a lo que usted ha señalado, que esto debe ser resuelto por consulta popular, es decir, que el pueblo se manifieste. Pero esto también tiene un costo económico, ¿no?, realizar la convocatoria y todo esto. Y ahorita el país, económicamente, estamos mal. ¿Cómo poder hacer esto? Luego vamos a la reflexión final. Bueno, agradecerle a toda la gente, decirle que no perdamos la esperanza, que aquí en el Ecuador